Perú hacia un horizonte brillante y mejor. PPK, el futuro. Nosotros de todos los problemas que tenemos, a eso le digo una liberación. Una Roma delle potenzialità. Il voto populista. Vamos a poder. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los sábados, le damos la bienvenida a la edición internacional del noticiero de la televisión pública. Estamos para contarles qué cosas pasan en el mundo y qué de lo que pasa en el mundo tiene que ver también con nosotros. No estoy sola, están mis compañeros, estamos el equipo completo. Hoy estamos con Jorge Elías, con Natalia Nievieski-Kviat, Raúl de la Torre y José Nathanson. Virginia Raggi, este es el nombre de la mujer que podría convertirse en la primera alcaldesa de Roma si gana, como todo indica, la segunda vuelta de las elecciones municipales de la capital de Italia. Vamos a estar en un rato hablando de este tema, del ascenso de los outsiders en la política europea. Y aquí también con otro tema. En los últimos días un tribunal africano condenó a Hissène Habré, el ex dictador de Chad. Esto por crímenes de lesa humanidad y se puso de esta manera fin a 26 años de impunidad. Después de 12 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea todavía persiguen este acuerdo, este pacto comercial que no logra salir del congelamiento. Nuevamente va a haber este año intercambio de propuestas en una situación, en un contexto todavía más complicado que el que había en el mundo, fundamentalmente en lo comercial, cuando se iniciaron estas negociaciones en el 2004. Recrudece la violencia en Medio Oriente. Israel ha cerrado todos los pasos hacia Cisjordania, esto por la muerte de 4 israelíes en Tel Aviv. A su vez, en este mes se celebra el mes de Ramadán, mes sagrado para los musulmanes. Finalmente, después de un larguísimo escrutinio, Pedro Pablo Kuczynski fue consagrado presidente del Perú. Va a asumir el 28 de julio. Keiko Fujimori, quien se le opuso en la segunda vuelta, finalmente reconoció la derrota. Con el desafío de lograr acuerdos para avanzar con su plan de gobierno, Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, como se lo conoce en Perú, asumirá el 28 de julio la presidencia del país andino. En el Congreso. Es que este abogado y economista, exfuncionario del Banco Mundial, solo cuenta con 18 congresistas frente a los 73 de Keiko Fujimori, su contendiente, y 22 del Frente Amplio, que llevaba como candidata en la primera vuelta a Verónica Mendoza. Sin embargo, este variado panorama de parlamento unicameral peruano no refleja lo que, en rigor, sucedió en el conteo de la inquietante segunda vuelta del 5 de junio pasado. Los números fueron sumamente ajustados a medida que se desarrollaba el conteo, cuando finalmente Kuczynski logró afianzar su ventaja por apenas unos miles de votos. Hasta el miércoles, inclusive, el escrutinio avanzaba con un riguroso voto a voto y con más del 99% de los sufragios procesados, la ventaja de PPK seguía siendo de poco más de 42.000 votos con oscilaciones cada hora. Un clima estricto de balotaje. Que al 100% de actas procesadas obtienen el primer lugar con el 50.12% de los votos válidos. La organización política Fuerza Popular obtiene el segundo lugar con el 49.88% de votos válidos. En este escenario partido en dos, Kuczynski, que cuenta con el apoyo de la comunidad empresarial, promete afianzar los logros macroeconómicos de la administración del saliente Ollanta Humala, que deja un Perú con un crecimiento económico del 3% anual. PPK asegura que lanzará un plan quinquenal para generar más de 3 millones de puestos de trabajo. Proyecta invertir el 6,5% del Producto Bruto en educación, refundar la policía manchada de hechos de corrupción, bajar los impuestos a pequeñas y medianas empresas y el impuesto a la renta a los ciudadanos. Kuczynski estudió filosofía y economía.
Realizó posgrados en Oxford con calificaciones destacadas. Ganó una beca en Princeton, donde cursó política, economía y administración pública. El futuro mandatario, que es músico y primo del célebre cineasta suizo Jean-Luc Godard por parte materna, también estudió en Reino Unido y Suiza. Fue funcionario del Banco Central de Perú, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y ocupó el cargo de ministro de Energía y Minas durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, además de jefe de gabinete durante la presidencia de Alejandro Toledo. Este tecnócrata liberal de 77 años viene recibiendo críticas por su limitada predisposición a los asuntos netamente políticos, lo que plantea una abierta expectativa de cara a su próxima presidencia. Queremos un país democrático y dialogante. Se le endilga no tener carisma y una capacidad acotada para la comunicación personal. No obstante, su participación en el último debate presidencial fue notablemente más agresiva que sus otras intervenciones, lo que según varios analistas desniveló a su favor la balanza de las adhesiones. En paralelo, las últimas filtraciones sobre su posible gabinete no descartan que ofrezca algunas carteras a otras fuerzas políticas e incluso al Frente Amplio, aunque esta última versión no ha tomado consistencia. El balotaje ha reflejado con rigor la profunda división que quedó instalada en la sociedad peruana entre fujimorismo y antifujimorismo. Un esquema binario que Kuczynski deberá remontar para afrontar 5 años de gobierno en un país estable, pero con preocupantes índices de desigualdad. Es cierto que los balotajes suelen ser ajustados, porque sabemos que suele ocurrir que aquellos que quedaron afuera en la primera rueda se alían, se unen por el espanto y enfrentan a aquel que finalmente ganó en la primera rueda. Ahora, tan ajustado como 0,24%. Sí, pocos casos, ¿no? Como una cosa un poquito inquietante. Sí, lo cual por un lado es un comentario al margen, pero habla de la fortaleza del sistema electoral peruano, porque por ese margen tan estrecho se pudo verificar una victoria limpia. Reconoció Keiko la derrota. La derrota, lo cual habla también, me parece, el espíritu democrático, por lo menos de Keiko Fujimori, que no hizo como algunos otros candidatos que cuando pierden por poco no reconocen la derrota. Por muy poco lo reconoció, y además es la segunda vez que le pasa es la lo segunda mismo. vez que le pasa. Sí, pero caso Capriles en Venezuela, que perdió por 2 puntos. Bueno, sí, es otro clima el que se está viviendo, pero en este caso es cierto, y seguramente Raúl va a hablar de lo que tiene que ver con 2 modelos económicos muy similares, pero lo cierto es que esta mujer se vuelve a quedar a las puertas muy cerquita, de la presidencia. Muy cerquita, igual es joven, todavía tiene 3, 4 campañas presidenciales. Ahora, por delante. ¿qué pasa, digamos, que al mismo tiempo quienes llegan tienen tanto que ver en las propuestas en general? Sí, ahí ¿no? me parece, Inde, 2 cosas. Por un lado, el fenómeno que mencionábamos hace un par de programas, que es derecha contra derecha, ¿no? Sí. Neoliberalismo contra neoliberalismo, ortodoxia contra ortodoxia. Parece difícil en Perú plantear una opción diferente a eso. Por el otro lado, un fenómeno que se da y que es muy notable en la política peruana, al menos de la recuperación de la democracia, que es la velocidad con la que se produce la erosión de legitimidad de los presidentes. Sí, los presidentes ganan con un enorme apoyo popular y poco tiempo después ya están en el piso de las encuestas. Se van por la puerta de atrás. Le pasó todos. a todos, le pasó a Fujimori, le pasó a Alan García, le pasó a Ollantumala, le pasó a Toledo, le pasó a todos. Ahora, y en esto me parece que hay algo que también está por abajo de todo esto, que es, decíamos, derecha contra derecha. Seguramente Rulo en un ratito va a hablar de la dificultad para encontrar contrastes económicos entre ambas propuestas, que es la idea de cómo el liberalismo, el neoliberalismo, la ideología neoliberal, etcétera, caló en un sector de la sociedad de manera muy fuerte. Si uno va a Perú, los que viajamos a Perú, lo hemos visto, hay un fenómeno de cuentapropismo, de emprendedorismo popular, que uno dice, bueno, es iniciativa privada, es libertad, también puede ser autoexplotación. Digo, una persona que trabaja 15 horas por día en su propio negocio, uno no sabe si es un empresario o un autoexplotado, digamos. 70% de trabajo en negro también. Efectivamente, tiene que ver con eso, hay poca fuerza sindical, poca tasa de sindicalización, una economía muy liberalizada. Entonces, ¿cómo el neoliberalismo o el liberalismo en alguna sociedad de América Latina es no solo un programa económico, un conjunto, un set de políticas económicas, sino también algo que está, me parece, como muy afianzado como ideología de un sector de la sociedad? ¿Y qué pasa con los números? ¿Y qué pasa con las propuestas? A ver, primero, Inde, repasemos algunos datos que abonan un poco lo que estaba recién comentando José, ¿no?
Por ejemplo, el fenómeno de los jóvenes que no estudian ni trabajan, entre 15 y 24 años, asciende a 1 millón de personas en esa situación. Esto de las microempresas que recién comentaba José, microempresas que algunas son formales, otras son informales, pero el fenómeno de la microempresa, son más de 3 millones las microempresas en Perú. Es una cifra realmente impresionante y se calcula que en estas microempresas, que las distintas formas que tienen estas microempresas, se desempeña el 70% de la mano de obra privada en todo el país. Los trabajadores cuentapropistas, que es otro fenómeno que se suma al tema de las microempresas, 3 millones. Y finalmente las que se pueden llamar empresas constituidas como tales, pero que están en la informalidad, son 1,5 millones. En la informalidad. En la informalidad, es decir, 1,5 millones. Realmente las cifras son impresionantes sobre el grado de endeblez que tiene, de vulnerabilidad y precariedad que tiene esta economía, que es un fenómeno extraño que después se traduzca en un voto hacia candidatos neoliberales, es decir, lo que a propósito del fenómeno Fujimori, del apellido Fujimori. Fujimori fue el que asentó las bases de un modelo neoliberal en ese país y son pocos los que ponen en duda el éxito económico que tuvo el proyecto Fujimori. Lo que se le cuestiona es justamente todo lo que tiene que ver con la corrupción, el desvío de fondos. Ciertos métodos todo, no muy democráticos. Vejación de derechos humanos, no respeto a las instituciones, todo lo demás son las contras, todo lo que va en contra de Fujimori. Pero evidentemente el apellido está ahí. O estás a favor o estás en contra y esto en la elección se reflejó. Ahora, el modelo ese no parece estar en cuestionamiento y todo esto que son fundamentos de una debilidad muy grande y precariedad muy grande de la economía tampoco aparecen en la agenda, ni en la campaña, ni mucho menos de estos dos candidatos que llegaron a la partida final, con lo cual no se esperan demasiadas novedades en cuanto a estos 5 años de Pedro Pablo Kuczynski en esto del modelo socioeconómico, muchos cambios, sino que esto tendería a profundizarse en el tiempo, porque ya no es solo permanecer, ¿no? Claro, ahora hay una pelea que se va a dar en el Congreso fuerte. Es el partido que menos justamente legisladores tiene. Sí, una solita cosa que le quería decir a Raúl, que yo diciendo con él en que todo el modelo económico de Fujimori fuera un éxito, porque Fujimori basó gran parte de su modelo en el asistencialismo y sobre todo en los sectores más pobres, ¿no? Eso es una falla enorme que no hace al éxito económico. Pero volviendo a lo que hablábamos... Pero, perdón. No, es que es parte del modelo, no es plausible. Pero no es un modelo exitoso. Para los fines del modelo sí. Digamos, el modelo no tenía como fin lograr la igualdad. Claro, una cosa es hablar del éxito, digamos, de la propuesta. El modelo individual de Alberto Fujimori. Yo no coincido con el modelo de Fujimori. Digo exitoso en los términos que se plantea el modelo. Es un régimen democrático, porque era esa curiosa No, estábamos hablando de economía, de todos modos. Quedó muy claro que en términos de democracia sabemos, y de hecho la sensación es que si finalmente ganó Kuczynski es lo que se... modelo económico, sino democracia o dudas sobre la democracia. Sí, mala tampoco. Pero hablábamos de lo del Congreso. Exacto. Agregando lo de José, efectivamente es muy joven Keiko Fujimori, tiene 41 años, 2 intentos de ir a la presidencia y ahora el desafío es el Congreso. Ella se quedó con la mayoría absoluta del Congreso. Este es el duelo que se viene en Perú y que se refleja en algunos países también. Nosotros en la Argentina tenemos esta cosa de que no tenemos mayoría, el partido gobernante y demás. Kuczynski va a tener este tema y lo primero que se viene ahora es la conformación del gabinete y el desafío no es solo para Kuczynski, sino para ella como política. Para Keiko Fujimori. Exacto, para Keiko y para el tipo de oposición que va a presentar. Fíjate vos, como bien decía el sitio Sudamérica Hoy, digamos, el duelo está ahora en que si Keiko le va a oponer o no la conformación de gabinete. La Constitución peruana permite que si hay 2 intentos consecutivos y fracasan de conformar gabinete, se disuelve el Congreso y se llama votación. ¿Querrá Keiko perder en esta cosa de que se estima y los sociólogos o los consultores, los analistas políticos consideran que el triunfo va del lado del triunfo y que en este caso ella no solo podría ya haber quedado en el camino como en su intento de ser presidente, sino que también pierda esa mayoría y que pierda ese lugar de líder del Congreso? Así que es muy interesante el proceso que se viene en lo político en Perú, porque los acuerdos harán que ella sea una opositora
madura o una opositora que se puede llegar a quedar con menos. Jorge. Lo político es la novedad, y la novedad es la inexistencia de los partidos políticos en Perú. Si vamos a hablar de partidos políticos tradicionales, ¿dónde quedó el APRA, por ejemplo, el APRA de Alan García? Bueno, esto es lo que se ha fusionado en estos años, después de Fujimori, justamente, que ha afectado a esa estabilidad de partidos políticos. Por eso se votó por Keiko Fujimori o contra Keiko Fujimori. Ni siquiera se votó por Kuczynski. Esta es una realidad, es decir, se votó en algún caso por miedo a la vuelta de lo que ocurrió en esa década de fines del siglo pasado. Y por otro lado, se votó en cierto modo por una estabilidad relativa, de lo que decía Raúl, en cuanto a la economía y en cuanto a no dejar esto en un desmanejo económico, sobre todo porque hay mucho emprendedor. Y la realidad es que en el mundo hay mucho emprendedor. Si tomamos cifras de la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 4 en edad de trabajar tiene un empleo estable. 3 de cada 4 son emprendedores. Ahora, José, estábamos hablando recién, usó un adjetivo interesante Natalia cuando dijo maduro, dijo Keiko, hay que ver si hace una oposición madura. Y vos mencionabas algo de la madurez del sistema que permitió que Keiko Fujimori, con lo que significa haber quedado a las puertas de la presidencia por segunda vez, reconociera la derrota sin mayores escándalos, digamos. ¿Hay otros detalles, digamos, del sistema político peruano, de la sociedad peruana en relación con la política para destacar? Sí, me parece un dato que por ahí está relacionado con lo que decía Jorge recién, que es la inexistencia en la práctica de los partidos políticos peruanos, que son sellos de goma que se crean y desaparecen de una elección para la otra. El APRA, ¿no? El viejo partido Allá de la Torre, puso 2 veces a Alan García de presidente y ahora no existe más en los hechos. Ahora, me parece que sí, que Perú en este sentido tiene una particularidad bastante notable respecto a otros países de América Latina, que es que no tiene reelección. Vamos, son 5 años sin reelección. Es con Chile el único país de Sudamérica, por lo menos, que no tiene reelección consecutiva, digamos, ¿no? Todos los demás países, 4 más 4. Venezuela, bueno, Venezuela es el único que tiene reelección indefinida, pero Argentina, Brasil, sí, pero Bolivia, te voy a hacer una pregunta Ecuador, difícil. etcétera, etcétera. ¿Es bueno eso? Yo creo que no, yo creo que el modelo ideal son 4 más 4 y nunca más, como en Estados Unidos, que es el modelo del cual están copiados constitucionalmente la mayoría de las constituciones latinoamericanas. A mí me parece que no, porque le dificulta a un presidente, a ver, gana una elección, está pensando en las elecciones de medio término, que se hacen 2 o 3 años después, y ya viene la campaña por la reelección. Entonces se dificulta la posibilidad de estabilizar políticas, me parece a mí, en el tiempo, y al mismo tiempo se dificulta la posibilidad de crear opciones de poder que vayan madurando más de a poco. Cada partido tiene que apurarse a construir su candidato, y se producen también estos fenómenos de outsiders que entran a la política. Me gustaría que todos dijéramos qué pensamos en relación con eso. Sí, no, el fenómeno de los outsiders me parece que es un fenómeno internacional, de la nueva política, ¿no? Sí, y yo creo que es negativo. Pero concretamente el tema de los 5 años sin reelección o 4 años con reelección. Yo tengo mis dudas sobre eso, el sistema, sobre qué es lo mejor del tema, si inclusive 5 años o eterno. Vos pensás que entonces pensás en la reelección indefinida como una opción. Yo la pienso como una opción, sí, si el pueblo, si son elecciones obviamente democráticas, limpias y demás, pero sí, si es una elección del pueblo y necesita ese liderazgo. Yo no, por eso la vez pasada hablábamos también de esto, el sábado pasado con respecto a Bolivia, es la discusión, ¿estamos hablando de personalismo o de liderazgos? Porque hay procesos que necesitan Pero un liderazgo. la alternancia, ¿vos no pensás que la alternancia en realidad es algo inherente, digamos, a un buen sistema democrático? La verdad que no. La verdad que ahí sí puedo ser fuerte, franco y directo, ¿no? Digamos, si un partido en el gobierno va dando los resultados que se le piden, ¿por qué alternar? Un partido en el gobierno sí, pero la misma persona en el gobierno no tiene como una cosa casi imperial por momentos, o un riesgo. Puede tenerla, quizá no. Por eso digo el tema del fenómeno del... Me voy a pasar para este lado ahora. Pero el fenómeno del independentismo, me parece que es justamente la cara contraria. ¿Te parece más peligroso la cuestión del outsider? Yo creo que terminó siendo perverso. Claro, entiendo. Jugando a nada más que la personalidad y a buenos afiches para presentar un candidato. Sin el continente que es el partido ideas, político. Claro. Entiendo. Jorge. Totalmente en contra de las reelecciones. Es una realidad. Confío mucho en la alternancia y confío mucho también en la misma gente, es decir, en el votante. El votante que de repente no quiere o
o digamos que está en las antípodas del gobierno de turno y que puede o tiene la posibilidad de elegir. No confío en los personalismos, es decir, no confío en que un apellido siga siendo el presidente, porque debajo de ese presidente muchas veces hay actos de corrupción que son públicos y notorios en todo el mundo en este momento, y esos actos de corrupción tienen que ver con el poder absoluto o cuasi absoluto que se cree que se tiene en un determinado momento. En México, por ejemplo, son 6 años y no hay reelección, y me parece mucho. El sexenio de México es larguísimo. Se hace muy largo. Se hace muy largo. Sí. En Colombia hubo un cierre a las reelecciones durante el gobierno de Gaviria. Sí. Luego Álvaro Uribe lo reformó, y Álvaro Uribe inclusive quiso seguir. Intentó y la justicia no le permitió. Y más de 10 años en América Latina es mucho. Puede haber alguna excepción, esta es una realidad, pero más de 10 años de la misma persona. Además hay otra cosa, estamos aquí hablando de 50 y 50, un país partido al medio prácticamente. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que solo un 50% tiene la posibilidad de tener a su presidente, y que el otro 50% se va a ver relegado. Hay mucha polarización. No, bueno, se supone que hay elecciones. Ahora, o sea, seguro. No tiene, México es un ejemplo de alternancia, sí, y un ejemplo donde reina la corrupción. Sí, a ver, Natalia. No, yo estoy... Alternancia sin democracia. A ver. Yo estoy totalmente de acuerdo con las reelecciones de 4 años cada periodo. Sí. Creo que para determinados procesos políticos, para obras que se necesitan en un país, pueden venir bien esos 8 años. Pero algún presidente dijo que después de esos 8 años hacía muy mal a la democracia. Y creo que eso se lo dijo cuando Uribe mismo, el colombiano, intentaba, él sorprendió con un amague a ver cómo buscaba su reelección. Sí. Ahora bien, el tema es que me parece, y también creo, que el exceso de presidencialismo que ha sufrido América Latina, y también exceso de presidencialismo ya no por dictaduras, sino por democracias que van fallando, y que con esto de que los votos dan legitimidad a un presidente, es muy difícil generar un cambio desde otro lugar que no sea algo más violento. Lo que sí me parece, y creo que la región lo está viviendo, es en algún sentido una participación ciudadana, que es hora de pensar en algún tipo de reforma que convierta a los presidentes en algo más parecido a un sistema parlamentario. Obviamente creo que vamos a estar en un proceso de muchos años, ¿no? Ahora hablaron todos y ahora me toca a mí también. Estamos por ir a la pausa. ¿Y vos, Cindy, qué pensás? Por eso. No, de ninguna manera estoy a favor de la reelección indefinida. No, para nada. Never. Yo no estoy... Y me pregunto en serio, es verdad que los parlamentarismos en Europa están en crisis también y se están preguntando cómo seguir, pero me interesaría un sistema un poco más parecido en ese sentido, porque claro que se decía, ¿por qué no pueden seguir los presidentes si de pronto los primeros ministros vuelven a ser votados con voto de confianza y demás? El sistema es diferente, están en crisis ambos sistemas, me parece a mí. Me parece que ambos sistemas están en crisis y finalmente no sabemos lo que va a pasar. La reelección indefinida, por mi parte, no, la vamos a seguir en otro programa, seguro. Yo no estoy de acuerdo con la indefinida. Ahora nos tenemos que ir a la pausa y seguimos con Perú en el próximo bloque. Cuando volvamos, Mercosur, Unión Europea, marchas y contramarchas. Con las negociaciones estancadas durante varios años, los bloques regionales intentan reflotar el acuerdo de libre comercio. Y además, elecciones municipales en Italia. Una joven abogada sin experiencia política y el movimiento 5 estrellas del cómico Beppe Grillo a la cabeza de las preferencias de un electorado esquivo a los partidos tradicionales. Todos los detalles luego de la pausa en Televisión Pública Noticias, edición internacional. Ya volvemos.